Hola profe, ¿cómo estás? Hablas con Jennifer López. En el video de hoy te voy a explicar 4 temas importantes de geometría vectorial y analítica. En este video voy a hablar a lo que es de una división de un segmento en una razón dada, distancia entre dos puntos en el plano, suma de vectores y ángulo entre vectores. Todos estos conceptos de los que voy a hablar, de los 4 que te acabo de mencionar, son fundamentales para las matemáticas, física e ingeniería, ya que permiten analizar posiciones, movimientos y relaciones geométricas en el plano de todo lo que estamos viendo en este semestre. Estos temas principales los vimos a principio de semestre, por lo cual ayudan mucho a la fundamentación. Hola profe, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a hablar de una serie de temas de geometría vectorial y analítica para el seguimiento de geometría vectorial. Estos temas son muy importantes, ya que el primero, una de ellas es división de un segmento en una razón dada. El segundo tema del que te voy a hablar es distancia entre dos puntos en el plano. El tercer tema que te voy a hablar es suma de vectores. Y el cuarto, el ángulo entre vectores. ¿Por qué escogí estos temas? Porque son temas muy primordiales para lo que viene su materia que sigue en geometría vectorial, que es álgebra lineal. Estos conceptos son fundamentales porque vienen en las matemáticas, en la física e ingeniería, ya que eso permite analizar posiciones, movimientos y relaciones geométricas en el plano. Bueno, el primer tema que voy a hablar es división de un segmento en una razón dada. Cuando tenemos dos puntos en el plano, es posible encontrar un punto intermedio que divide el segmento en una razón específica. Supongamos, profe, que tenemos el punto A, que es x1 y y1, y tenemos el otro punto que es B, x2, y2. Si un punto divide un segmento en una razón, digamos m, n, se utiliza una dicha fórmula. La fórmula es la siguiente, es P, te la voy a decir así ya porque no tengo un tablero al lado, es P, ponemos entre paréntesis y sería mx2 más nx1, y todo eso sobre m más n. En el otro punto tenemos también lo mismo, my2 más ny1, abajo, el de abajo de la fracción es m más n. Pongamos por ejemplo este ejemplo, que tenemos que en el punto A tenemos 2 y 3, en el punto B tenemos 8 y 9. Para dividir el segmento la ponemos que es una ración de 1 a 2. Entonces hay que reemplazar en la fórmula. ¿Cómo quedaría en la fórmula? Yo tendría mi x primordialmente, que es lo que voy a sacar. Tendría 1 que multiplica 8 más 2 que multiplica con 2. Y esto lo vamos a dividir entre 1 más 2. Realizando esta fracción, esto nos va a quedar como x es igual a 8 más 4 sobre 3. Que esto, realizar la suma y la división, nos va a dar el resultado de 4. Ahora hay que sacar el resultado de la coordenada y, que sería y igual 1 que multiplica 9 más 2 que multiplica 3 sobre 3. Esto nos va a quedar y igual 9 más 6 sobre 3. Realizando dicha división y suma, esto nos queda un resultado del 5. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra P va a ser 4 en coordenada x y 5 en coordenada y. ¿Esto qué significa? Que el punto divide en el segmento representando la proporción indicada. Esto es dicho tema de división de un segmento en una razón dada. Tiene diversas aplicaciones. Una de ellas es que este tema se puede utilizar tanto como en diseño gráfico, lo podemos utilizar en la física mecánica, en la física de campo, ya que es muy necesaria para resolver cierta cantidad de ejercicios. Es muy útil también en la ingeniería. En cualquier tipo de ingeniería nosotros vamos a utilizar este tema en específico, y también lo vamos a utilizar en temas como de construcción de trayectorias y de posiciones, ya que esto nos va a permitir realizar muchos cálculos en un menor tiempo posible y es más práctico. Bueno, el otro tema en el que voy a hablar es distancia entre dos puntos en el plano. La distancia entre dos puntos se calcula utilizando el teorema de Pitágoras. En sí, la fórmula que utilizamos es la fórmula de Pitágoras, que se versa de la letra D de distancia. Esto nos va a quedar igual x2 más x1 entre paréntesis elevado al cuadrado más paréntesis y2 menos y1, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado, y todo esto sobre la raíz. Esto es como poner
teorema de Pitágoras, pero ahora llevándolo al tema de distancia. Un ejemplo muy claro es encontrar la distancia de unos puntos específicos que nos dan. Por ejemplo, haciéndolo por ejemplo, que en A tengamos 1, 2 y en el punto B nos den 5 y 6. Es netamente sustitución. Entonces, por ejemplo, con la fórmula podemos poner D. La D de distancia igual, vamos a poner en el primer paréntesis, vamos a poner 5 menos 1 elevado al cuadrado, más 6 menos 2 elevado al cuadrado. Todo esto en raíz cuadrada. Nos va a dar que la distancia es igual a 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Si realizamos esto, nos quedaría con raíz cuadrada de 16 más 16, es decir, la distancia va a quedar en raíz de 32. Si realizamos una aproximación de raíz de 32, nos quedaría que la distancia es aproximadamente de 5.66. Esa sería la distancia con los puntos que nos acaban de indicar. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que la distancia entre ambos puntos siempre va a ser de aproximadamente los 5.66 unidades. Unos datos importantes que debemos de tener con este tema es que la fórmula se puede utilizar en diversos campos de la vida, en este caso de la ingeniería, y no incluso de la ingeniería, también en la vida cotidiana, porque la fórmula se puede utilizar en lo que es la navegación, en sistemas de GPS, lo podemos utilizar también en videojuegos, en mapas y también, como lo estaba indicando, en física y movimiento, es decir, física mecánica y física de campos podemos utilizar estos dichos temas. Otro tema en tener en cuenta es la suma entre vectores. Los vectores siempre debemos de tener en cuenta que tienen magnitud y dirección. Es decir, si nos dan el primer vector, el vector siempre se va a caracterizar porque, por ejemplo, la A siempre va a tener un sombrerito. Ese es un vector. Entonces, digamos que nos den el vector A, que va a ser igual a paréntesis A1, A2, y nos dan el otro vector, que digamos que B sería B, el sombrerito que lo distingue como vector, y ese va a ser, paréntesis, B1, B2. ¿Qué quiere decir eso? Que nos dan que sumemos el vector A más el vector B, que eso va a ser igual a A1 más B1, y la otra coordenada va a ser A2 más B2. Un ejemplo claro para tener en cuenta este tema para una mayor comprensión es que, por ejemplo, nos den el vector A que sea 2,3 y nos den el vector B que sea coordenadas 4, 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma se va a realizar vector A más vector B, que nos va a dar 2 más 4, 3 más 1, es decir, el vector A más B nos va a dar como resultado 6,4. Esto tiene una gráfica. Gráficamente, cuando vamos a ver unos vectores, se coloca un vector al final del otro y el resultado se obtiene desde el inicio del primero hasta el final del segundo. Este tema también tiene dichas aplicaciones porque en geometría vectorial nosotros vamos a ver muchas aplicaciones. Este tema en específico de los vectores se usan en fuerzas, velocidad, movimiento, en la ingeniería y en la física, es decir, todos los temas tienen aplicaciones similares, pero todos se enfocan en lo que es la física y la ingeniería. Bueno, ahora el otro tema que voy a hablar es de ángulo entre vectores, porque así como los vectores tienen suma, también tienen sus ángulos. El ángulo de vectores se calcula mediante el producto punto, es decir, la fórmula es coseno de teta, es decir, teta lo vamos a tomar como el ángulo, va a ser igual al producto punto de A a B, o también puede ser cualquier letra, puede ser CD, no hay problema. Va a ser sobre también la raíz de A y B. Un ejemplo muy sencillo sería el siguiente. Digamos que nos dé como vector A 1 y 2 y nos dé como vector B lo que es 3 y 4. Siempre vamos a realizar primeramente el producto punto. Nos dicen que el producto punto de AB, entonces multiplicamos 1 por 3 más 2 por 4, es decir, nuestro producto A por B nos dio 11. Adicional, lo que yo decía que abajo va a ser la raíz, es decir, siempre cuando veamos raíz va a ser la distancia.
Es decir, tenemos que hallar la distancia, pero en vectores la distancia se denomina como magnitud. Es decir, vamos a hallar la magnitud de A. Va a ser A, valor absoluto, es igual. Y al 1 al cuadrado más 2 al cuadrado de raíz cuadrada. Es decir, nos va a quedar como raíz de 5. Ahora hay que hallar la magnitud del vector B, que sería lo mismo. La B igual a raíz cuadrada, a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado con raíz cuadrada. Esto va a ser igual a 5. Entonces, ahora ya hay que sustituir con la fórmula que yo indiqué al principio, que es decir, coseno de teta va a ser igual. Arriba de la fracción vamos a poner 11, que es el producto punto. Y abajo vamos a poner las raíces, que sería 5 raíz de 5. Si analizamos esto en la calculadora, esto ya nos va a dar el ángulo. Como esto tiene una interpretación. Finalmente, la interpretación es que si el ángulo es pequeño, los vectores apuntan en direcciones similares. Esto si el ángulo nos da muy pequeño. Si es en 90 grados, son perpendiculares. Cuando el ángulo nos da 90 grados, los vectores son perpendiculares. O si el dado caso es cercano a ese valor a 180 grados, estos apuntan en direcciones opuestas. Bueno, profe, antes de finalizar el video, entonces yo te quiero hacer unas aplicaciones en la vida real respecto a todos los temas que te he hablado en este video. Es importante mencionar que todos esos temas tienen muchas aplicaciones en la vida cotidiana y en diferentes áreas profesionales. Por ejemplo, en la distancia entre dos puntos se utiliza el sistema de GPS y aplicaciones de navegación para calcular rutas y trayectorias. También es fundamental en videojuegos. ¿Por qué? Y en diseño gráfico, porque permite determinar las posiciones dentro de un plano. La división de un segmento en una razón dada se usa como en arquitectura, dibujo técnico, que en dibujo técnico y CAD nosotros tenemos que ver varias definiciones para mirar dónde acotar para poder realizar una pieza. Esto lo vemos mucho en la ingeniería mecatrónica, que es mi carrera en mi caso, ya que permite ubicar puntos exactos dentro de un plano y estructuras de diseño, como es dibujo técnico. En caso de los vectores, son herramientas muy importantes en física porque me permiten expresar fuerzas, velocidades y movimientos, como la física mecánica y más que todo en la física de campos. Por ejemplo, cuando un automóvil se mueve o cuando actúan varias fuerzas sobre un objeto, los vectores deben de ayudar a analizar la dirección y magnitud de esas fuerzas. Además, el ángulo entre vectores es muy utilizado en mecánica, electrónica y programación de gráficos en 3D, y ya que permite conocer la relación entre direcciones y movimientos. En conclusión, con todo lo que yo te acabo de explicar es de las diversas aplicaciones que pueden tener estos temas que yo hablé en este video, no solo son importantes en matemáticas, sino también en muchas aplicaciones tecnológicas y científicas que podemos utilizar diariamente, pero también muy necesarias para las materias que prosiguen acá en una ingeniería. Bueno, profe, para realizar, digamos, como un cierre a los temas que te expliqué por medio de este video, vamos a realizar una serie de conclusiones. En conclusión, en este video se explicaron diferentes conceptos fundamentales de geometría analítica y vectores, los cuales son muy importantes, como te había indicado, en matemáticas, física e ingeniería. Primero se estudió la división de un segmento en una razón dada, aprendiendo cómo encontrar un punto específico dentro de un segmento utilizando fórmulas matemáticas para su mejor comprensión y aplicación. Después se trabajó la distancia entre dos puntos en el plano, aplicando el teorema de Pitágoras para calcular la separación entre coordenadas. También se explicó la suma de vectores, comprendiendo cómo combinar magnitudes y direcciones mediante la suma de sus componentes, ya que es muy importante. Y finalmente se analizó el ángulo entre vectores utilizando el producto punto, permitiendo identificar la relación entre distancias y dirección en el plano. Todos estos temas tienen aplicaciones en áreas como la física, la programación, la navegación, la ingeniería y el diseño gráfico. Por esta razón, comprender estos conceptos es fundamental, porque eso nos va a permitir resolver problemas matemáticos relacionados con posiciones, movimientos y análisis
geométricos. Esto sería la conclusión final del video de geometría vectorial y analítica.